Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de CSS, en el cual pues vamos a ver otro tema muy importante, al igual que el que vimos en la videoclase anterior, que era Flexbox. Vamos a ver ahora lo que es Grid. Así que comencemos. ¿Qué es Grid? Grid pues nos permite ubicar y alinear los elementos de un contenedor teniendo en cuenta dos dimensiones. Estas dimensiones son muy parecidas a las tablas de HTML o a las de una hoja de cálculo, las cuales contienen filas y columnas. Las columnas y filas en CSS Grid son controladas por las propiedades Grid Template Columns y Grid Template Rows. Entonces, con estas propiedades, pues podemos establecer cuántas columnas y cuántas filas puede tener nuestro grid. Ya vamos a ver un ejemplo ahora posteriormente cuando terminemos de ver la teoría. La propiedad Grid Template Columns, como lo dije anteriormente, pues nos permite establecer el tamaño en columnas que tendrán los elementos que estén dentro del contenedor. El tamaño puede asignarse por medio de longitudes, porcentajes y fracciones. Ya veremos ahora un ejemplo. Y al igual que Grid Template Columns en Grid Template Rows, también pues nos permite establecer el tamaño, pero en filas de nuestro grid, que tendrán los elementos que estén dentro del contenedor y el tamaño pues puede asignarse por medio de longitudes, porcentajes y fracciones. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña teoría, vámonos a Visual Studio Code un momento y veamos un ejemplo en concreto para que se entienda esta parte. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code, nos vamos aquí a style.css y aquí en nuestra clase de contenedor cursos, que es el contenedor pues que tiene agrupados cada uno de los sections que contiene la información de los cursos que estamos visualizando en nuestra página. Entonces lo que vamos a hacer es borrar el display flex y todo lo que tenga que ver con display flex y vamos a utilizar ahora lo que es grid. Entonces para poder utilizar grid utilizamos de igual forma la propiedad display, dos puntos, y en este caso en vez de pasarle obviamente flex vamos a pasarle grid. Entonces ya con eso estamos habilitando todas las propiedades de CSS Grid para poderlas utilizar en nuestro proyecto. Entonces ya habilitado Grid, podemos ahora habilitar, vamos un momento aquí a la página en el navegador y fíjense que se ve de esta forma simplemente utilizando la propiedad Display y pasándole como el valor Grid. Pero ahora vamos a dejarlo de la misma forma como lo teníamos con Display Flex. Entonces para que se vea de esa forma, lo que tenemos que hacer es utilizar una propiedad que se llama Grid Template Columns. Entonces aquí en Grid Template Columns podemos asignar el número de columnas de varias formas. La primera es con longitudes, es decir, utilizando el tamaño en píxeles, por ejemplo, colocando aquí, por ejemplo, 200 píxeles, 200 píxeles y 200 píxeles. Aquí lo que le estoy diciendo es que voy a crear un grid con 3 columnas y esas 3 columnas pues van a tener un tamaño de 200 píxeles. No tiene por qué ser el mismo tamaño en cada columna. Puede ser esta, por ejemplo, de 300 píxeles, esta de 200 y esta de 100. Ya es dependiendo de lo que ustedes quieran realizar. Entonces, si nosotros guardamos cambios y actualizamos, fíjense que se ve ahora de esta forma. Eso utilizando Grid Template Columns por medio de longitudes. Otra de las formas es utilizar el porcentaje, es decir, aquí en vez de colocar que va a tener 3 columnas y cada una va a ser de 200 píxeles, es colocar aquí que la primera va a tener el 30% del contenedor, la segunda va a tener el 40% y la tercera pues va a tener el 30%. Aquí tenemos que tener en cuenta algo y es que al asignar el número de columnas y el tamaño de cada una de ellas, el total en este caso debe corresponder, si estamos utilizando porcentaje, al 100% del tamaño del contenedor. Entonces, si en este caso tenemos 3 columnas, las podemos dividir de la forma que nosotros queramos en porcentaje, pero tiene que dar en total un 100%, no se puede pasar de dicho porcentaje. Entonces, en este caso nos da exactamente el 100% porque la primera es 30%, la segunda es 40%, aquí ya va el 70% y la tercera es 30% y nos daría un total de 100. Entonces, si nosotros guardamos cambios y actualizamos, fíjense que ahora sí se parece un poco más a lo que teníamos anteriormente con Display Flex. Si nosotros nos vamos nuevamente acá, si queremos que todas tengan el mismo tamaño,
pues aproximadamente tendríamos que colocar aquí 33.3%, 33.3% y 33.3%. Eso nos daría un total de 99.9%, es decir, que se acerca mucho al 100, pero no nos da ese valor exacto. Entonces, si nosotros actualizamos, fíjense que ahora todas tienen el mismo tamaño, ocupando casi el 100% de lo que es el contenedor. Y ustedes se estarán preguntando, ahora que terminemos aquí esta parte, ¿cómo hago para separar cada una de las columnas? Si nosotros nos vamos acá, presionamos F12, fíjense que al colocarnos aquí en el main y aquí en contenedor cursos, fíjense que aquí ya nos aparece grid. Y al presionar aquí en el botón de grid, fíjense que nos aparecen una serie de números. Esos números nos indican el límite de las columnas y el límite de las filas de ese grid. Entonces, para poder aplicar una separación, podemos utilizar una propiedad que se llama column gap o simplemente gap. Entonces, podemos colocar aquí gap, dos puntos, y aquí podemos establecer el tamaño en píxeles de cuánto va a ser la separación. Vamos a colocar que va a ser de 2 rem, es decir, de 20 píxeles. Actualizamos cambios y fíjense que ahora sí se está aplicando la separación a cada una de las columnas. Para establecer un tamaño exacto del 100% del contenedor, podemos utilizar otra unidad de medida que es las fracciones. Entonces, en vez de colocar aquí 33.3%, 33.3% y 33.3%, puedo colocar que cada columna va a tener una fracción de ese contenedor. Padre, entonces una fracción y una fracción. Eso quiere decir que todas van a tener el mismo tamaño y eso nos va a dar el 100% del tamaño del contenedor. Si yo guardo cambios y actualizo, fíjense que ahora se ve de mejor forma y ya tiene la misma distancia de aquí a acá y de aquí a acá correspondiente al límite de la página, cosa que no pasaba anteriormente con el porcentaje, que es el que estábamos utilizando para establecer el tamaño de las columnas. Entonces, eso en cuanto a Grid Template Columns. En el caso de Grid Template Rows, pues es lo contrario, no va a alinear los elementos de forma horizontal, sino que nos va a alinear los elementos de forma vertical. Así que vamos a ver cómo funciona. Nos vamos aquí a Visual Studio Code nuevamente. Y aquí, en vez de colocar Grid Template Columns, pues podemos colocar aquí Grid Template Rows. Entonces, eso lo que nos va a hacer es alinear los elementos de forma vertical, como lo vemos aquí. Entonces, ya dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar, pues pueden utilizar o Grid Template Columns o Grid Template Rows. En nuestro caso, pues vamos a utilizar Grid Template Columns para que se vea como el diseño que teníamos anteriormente. Entonces, se sigue viendo de esta forma. Y ya para terminar, vamos a ver otras dos propiedades más que nos van a servir muchísimo. Veamos ahora el control del espacio en los elementos. Con Grid podemos pues escoger el tamaño y la posición de los elementos que se encuentran dentro del contenedor. Para ello utilizamos dos propiedades más que en este caso se colocan directamente en el código del elemento que vamos a modificar. Dichas propiedades son Grid Column para establecer el espacio y posición horizontalmente y Grid Row para establecer el espacio y posición verticalmente. Entonces, con estas dos propiedades podemos establecer el espacio que va a ocupar un elemento dentro del grid. Así que veamos cómo funcionan. Bueno, ya de nuevo en Visual Studio Code vamos a hacer algo aquí en el HTML y es que vamos a duplicar los cursos para que se vean muchos más cursos y podemos ver cómo funcionan esas propiedades de las que mencionábamos anteriormente. Entonces guardamos cambios y ahora se ve de esta forma. Ya tenemos ahora 6 cursos y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo quiero que este primer curso, este que tengo aquí señalado, ocupe también el espacio que tiene el segundo curso, es decir, que se vea hasta esta parte, es decir, que ocupe este espacio, lo puedo realizar utilizando la propiedad Grid Column. Y ustedes se estarán preguntando si ese primer curso va a ocupar todo ese espacio, incluyendo el espacio del segundo curso, ¿qué pasa con ese segundo curso? Lo que hace Grid es tomar ese segundo curso y colocarlo inmediatamente en el espacio de al lado, y el que estaba en el espacio de al lado, si ya no hay más columnas, pues lo pasaría a la fila de abajo, y eso es lo que hace Grid. Vamos a presionar un momento F12 para que ustedes vean qué es lo que tenemos que hacer, y es que aquí en estos números
que tenemos acá, que tengo aquí señalados, 1, 2, 3 y 4, son los números que vamos a utilizar para poder establecer el espacio de dicho elemento. Entonces, si yo me quiero llevar este primer curso hasta esta parte, es decir, que ocupe todo este espacio, lo que tengo que hacer es indicarle que va a ocupar desde la columna 1, es decir, desde el número 1 hasta el número 3. Y es así como lo tengo que indicar. Va a ocupar desde el número 1 hasta el número 3. En el hipotético caso de que no va a ocupar hasta el segundo curso, sino que va a ocupar todo este espacio hasta acá, tendría yo que decirle que va desde el número 1 hasta el número 4 para que ese primer curso pueda ocupar todo ese espacio. Vamos a ver entonces cómo realizarlo. Vamos a Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es que aquí en el primer curso, que es este que tenemos acá, vamos a colocarle aquí una nueva clase. Vamos a colocarle por ejemplo aquí HTML5 y aquí en style.css, aquí luego de contenedor curso puede ser, vamos a colocar aquí .html5, abrimos y cerramos llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar solamente la propiedad grid column, que es la que vamos a utilizar. No vamos a colocar ni display grid ni grid template columns, porque eso solamente se coloca en el contenedor padre o en el contenedor principal que contiene en este caso los cursos. Entonces HTML5, que es el primer curso, que es el que vamos a establecerle el espacio, pues colocamos aquí grid column, grid-column, dos puntos. Y como va a ocupar el espacio también del segundo curso, pues colocamos aquí que va desde la columna 1 o desde el número 1, colocamos un slash y colocamos el número 3. Entonces aquí le estamos indicando que va desde el número 1 hasta el espacio número 3 del grid. Entonces si yo guardo cambios y actualizo, fíjense que sucede lo que les explicaba anteriormente. Entonces ahora está ocupando el espacio que va desde el número 1 hasta el número 3. Si yo quiero que este elemento ocupe todo el espacio de la primera fila, pues simplemente le cambio aquí el valor. En vez de 3, pues le coloco 4. Guardo cambios y actualizo y ocupa todo ese espacio. Entonces, así es como funciona la propiedad grid column. En el caso de la propiedad grid row, funciona de la siguiente forma. Vámonos a Visual Studio Code nuevamente. Vamos a borrar esto un momento para que quede de la misma forma como lo teníamos anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer para el ejemplo de grid row es que este mismo primer curso que tenemos aquí lo vamos a colocar en una tercera fila que no está creada en el grid inicialmente, pero que podemos crear automáticamente utilizando grid row. Entonces este primer curso lo vamos a colocar debajo de este y eso lo hacemos utilizando grid row. Entonces aquí en HTML5, que es la clase que utilizamos para seleccionar ese primer curso, pues utilizamos la propiedad grid row y le pasamos como valor que va a ir desde la fila 3 o desde el número 3 hasta el número 4. Entonces si yo guardo cambios y actualizo, fíjense que ese primer curso que estaba aquí pasa ahora a la fila 3, 4 que acabamos de crear, es decir, fila 3 hasta la fila 4, desde el número 3 hasta el número 4. Y así es como funciona la propiedad grid row. Ya para terminar, podemos utilizar las dos propiedades para ubicar cualquier elemento del grid en el espacio que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esto de acá para que quede de la misma forma. Y suponiendo que queremos que este primer curso no esté en esta parte, sino que esté de pronto en la posición de este curso que está acá, que intercambien posiciones, pues lo podemos hacer con la propiedad grid row y grid column. Entonces vámonos al HTML y vamos a seleccionar también ese último curso, que es este que está acá, y vamos a colocarle aquí JS de JavaScript y nos vamos aquí a style.css y colocamos aquí .js y abrimos y cerramos llaves. Entonces, como en este caso, lo que vamos a hacer es que este curso se ubique en esta parte. Lo que tenemos que hacer es que va a ocupar, en el caso de la propiedad grid column, va a ir desde el número 3 hasta el número 4. Y en el caso de la propiedad grid row, pues va a ir desde el número 2 hasta el número 3 para que pueda ocupar esta posición. Y en el caso de este curso, pues lo tenemos que colocar que va a ir desde el número 1 en el caso de grid column hasta el número 2. Y en el caso del grid row, pues tenemos que colocar lo que va desde el número 1 hasta el número
2. Entonces vámonos a Visual Studio Code nuevamente. Y en el caso de HTML5, pues colocamos aquí Grid Column, que va a ir desde el número 3 hasta el número 4. Y en el caso de Grid Row, pues va a ir desde el número 2 hasta el número 3. Y en el caso del último curso, que es el de JS, pues vamos a copiar esto de acá arriba. Y va a ir desde la columna 1 hasta la número 2. Y en el caso del Grid Row, va a ir desde el número 1 hasta el número 2. Y eso va a hacer que intercambien las posiciones. Guardamos cambios, actualizamos. Fíjense que automáticamente intercambian las posiciones que tenían inicialmente. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta video clase. Espero que con este video se haya entendido todo este tema del grid, que yo sé que es un poco complejo, pero yo sé que viendo el video una y otra vez y realizando pues las preguntas o las dudas que tengan, yo sé que lo van a comprender al máximo. Entonces, no siendo más muchachos, nos vemos en la próxima video clase. Que pasen muy bien.